voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Francisco, muy buenos días. Juan Ceballos, Marcela Pamán, y saludamos con muchísimo gusto. Sabemos la premura, así es que vamos a aprovechar estos minutos que tenemos del contacto telefónico para poder conocer los pormenores del estudio Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México 2017. ¿Qué tal, Marcela? Juan, muy buenos días a ustedes y al auditorio. Efectivamente, ayer presentamos el estudio que hasta el momento ha sido más importante en términos de cantidad de información que hemos elaborado. Es un estudio que analiza el comportamiento nacional, estatal, regional y municipal de 12 delitos de alto impacto que incluyen los que tradicionalmente presentamos, más el feminicidio, el narcomenudeo, la trata de personas, el tráfico de menores. Y hay otros elementos importantes de análisis en este estudio, por ejemplo, cómo se comportó el delito en los principales destinos turísticos de playa del país, cómo se comportó el feminicidio, qué avances tenemos en esta materia, qué ha sucedido alrededor del narcomenudeo, cuáles son las inconsistencias que encontramos en la información, y cerramos con un pronóstico de lo que es de lo que pensamos que será el 2018. Lamentablemente tengo que decirles que el 2018 probablemente le ganará en términos de violencia el 2017. Hay una alta probabilidad que terminemos con un aumento que va entre el 5 y el 15% respecto al 2017, lo que posicionaría de nuevo a este año como el año más violento de los últimos 22 años. Tendremos un aumento, a todo apunta que tendremos un aumento en el robo con violencia y el robo a negocio, que también el robo a negocio el año pasado cerró como el año con la mayor tasa de este delito de los últimos 21 años, entonces nuevamente romperíamos el récord. Encontramos también algunas fallas importantes en los registros de incidencia delictiva, por ejemplo, solo el 4.5% de los secuestros se están registrando bajo la modalidad de secuestro express, y esto pues llama poderosamente la atención porque sabemos que es la forma más común de este delito. Otro aspecto grave que identificamos es que, por ejemplo, el Estado de México y Baja California no reportaron casos en materia de narcomenudeo para 2017, entonces deberíamos de pensar que en el Estado de México el año pasado no hubo ni un solo caso de narcomenudeo, y pues estos aspectos nos llevan a cerrar proponiendo 20 acciones concretas de política pública que versan sobre 3 ejes. Uno es la prevención, la segunda es el uso de inteligencia para combatir los delitos, y el último es el fortalecimiento institucional. Uh-huh. ¿Y cuáles son las recomendaciones a partir de las estadísticas y de los números presentados? Pues mira, primero hay que entender que la prevención del delito no es desarrollo social, y se requiere una prevención del delito y una prevención de la violencia, que no necesariamente está asociada al comportamiento delictivo. Necesitamos empezar a repensar las ciertas políticas alrededor del país. Una sobre todas es el tema de la política de drogas, porque esta pues nos lleva a tener una postura represiva y no una postura preventiva. Necesitamos fortalecer en términos de tamaño policías, procuradurías y fiscalías a lo largo del país, y esto luego nos deberá llevar a profesionalizarlos, a mejores insumos, a horarios laborales que no excedan las 12 horas en el caso, por ejemplo, de los policías, modificación del sistema de control de confianza, compras consolidadas en materia de seguridad y justicia para evitar lo que está sucediendo ahorita, que es un desperdicio o abiertamente un robo del dinero público destinado al tema de seguridad. Necesitamos modificar las regiones con las que opera la Policía Federal y el Estado en su conjunto para combatir el delito. No hay evidencia que estén funcionando. Proponemos una subdivisión de seguridad regional destinada a la frontera que opere entre los 6 estados fronterizos como si fuese una única entidad, en donde colabora la Unidad de Asuntos Internos la Unidad de Inteligencia de Policía Federal, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Aduana, en conjunto con policía, para poder atacar de manera mucho más quirúrgica el tema de la delincuencia organizada. Requerimos la creación de unidades especializadas
en un modelo similar al de las UEX, es decir, de las unidades especializadas contra el secuestro, para los delitos que generan delitos, como es el caso del robo de hidrocarburo, como es el caso del narcomenudeo, como es el caso del robo de vehículo. Evidentemente necesitamos modificar, limpiar el Instituto Nacional de Migración. La gente del Instituto Nacional de Migración y Aduana tiene que empezar a pasar controles de confianza, se debe retomar el control de los aeropuertos. Por ejemplo, hoy quien mantiene la mayor parte de información de seguridad del aeropuerto es el Instituto Nacional de Migración, donde, insisto, tenemos un gravísimo problema de corrupción. Necesitamos que se retome, que sea Policía Federal la que lleva el control del aeropuerto, que las cámaras se controlen desde CONTEL, es decir, del Centro de Comando de Policía Federal, y que también el personal que atiende, por ejemplo, los filtros de seguridad, no sea un personal que es contratado por empresas privadas que no pasa controles de confianza, sino sea la autoridad federal. Una preocupación latente siempre ha sido que estas cifras, si bien son un referente, también hay estas cifras negras, esta cantidad de delitos que no se denuncian. ¿Cómo hemos avanzado? Si es que hemos avanzado, y si no, ¿qué tipo de cosas tendríamos que estar haciendo para que la gente denuncie? Mira, hay algunas evidencias de mejoras en lo local, pero muy poquitas. En realidad el agregado nacional no nos hace pensar que estemos teniendo mayor cantidad de denuncias, y parte del proceso de fortalecimiento institucional sabemos que tiene que ver con procesos. Uno de los aspectos que debe tratar de mejorar es que la denuncia sea mucho más fácil de hacer, mucho más oportuna, y en ese sentido la autoridad también tiene que ser clara. No podemos esperar a los ciudadanos que se investiguen el 100% de los delitos que se denuncian, pero estos delitos sí deberían de llevar a una construcción de inteligencia para tomar decisiones puntuales. Es decir, si a nosotros nos están asaltando en las calles entre 6 y 8 de la noche, de lunes a miércoles, por decir algo, pues evidentemente, y hay una concentración de denuncias que nos remite a esta información y modus operandi similares, pues la autoridad debería de tomar decisiones sustentándose en esta información, algo que no estamos encontrando. Evidentemente se requiere de una sensibilización, una capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad y justicia, en particular de los ministerios públicos, para que cuando vayamos a denunciar no nos traten como si nosotros fuéramos los culpables de ser víctimas del delito. Es muy común y sucede a lo largo del país. Vas, denuncias y lo primero que te dicen es, pues, ¿quién le manda andar en la calle? ¿Quién le manda traer un carro? ¿Quién le manda traer una falda? Como si provocara el ciudadano el delito. Exactamente, como si fuera nuestra culpa que lo suceden. Y por ejemplo, en el caso de feminicidios, tenemos también ahí un llamado muy importante. El feminicidio es un delito que poco se investiga, es un delito donde se revictimiza muchísimo a las víctimas indirectas, donde no hay una detección temprana. Es decir, hay mujeres que se acercan a la autoridad para pedir apoyo porque han sido o porque están viviendo un proceso de violencia. No obstante, parece que la autoridad no logra captar estos ejercicios de denuncia a tiempo y poder prevenir la escalada de violencia que finalmente acaba privando a la mujer de la vida. Y hay evidencia que poco se investiga alrededor del feminicidio. En particular, si hablamos de los casos que también podrían estar conectados con delincuencia organizada. Hay muchos casos de feminicidio de mujeres que por alguno u otro motivo están conectadas con algún personaje que de delincuencia, y estos simple y sencillamente no se investigan. O sea, caen como en la bolsa de narcotráfico y criminalidad organizada. Bien, Francisco, pues en otro momento tendremos oportunidad de retomar esta conversación. La verdad es que es muy importante todas las cifras que nos ofrece el Observatorio Nacional Ciudadano, y estaremos atentos y bueno, invitando al público a que las consulte. Efectivamente, lo pueden descargar gratuitamente, tanto el estudio como ciertas infografías que ayudan a entender con detalle algunos procesos en www.nc.rg.mx. Y si te puedo robar 2 minutos más, Marcela. Adelante, Francisco. Nada más decirles que también iniciamos una campaña importante que se llama Por México Seguro. Esta campaña empezó hace 3 semanas y lo que queríamos era invitar a los candidatos a la presidencia y a las 9 gubernaturas a que se sumaran explicando sus propuestas en materia de seguridad y justicia. Fue muy lamentable el resultado. Apenas 2 de los 4 candidatos presidenciales
respondieron a esta. Solo Ricardo Anaya y José Antonio Meade contestaron a la encuesta que incluye 250 preguntas, que es una encuesta difícil de contestar porque evidentemente requiere de explicar el presupuesto, las acciones, los retos de implementación de una política pública, pero quien quiera gobernar tiene que hacerlo seriamente. Y de los 51 candidatos a la nueva gubernatura, nada más se sumaron 10 ya candidatos que entregaron el cuestionario, y pues ahí los punteros en ningún momento contestaron. No tenemos respuesta de Claudia Sheinbaum, nadie en Puebla, nadie en Veracruz, nadie en Guanajuato, Cuauhtémoc Blanco no contestó. O sea, sí es muy lamentable porque o no saben o no les interesa responder a la ciudadanía, o saben que lo que están planteando no lo van a hacer. Entonces, sí, cualquiera de los escenarios es un escenario muy desalentador. Bueno, Francisco, pues nos quedamos con esto y qué bueno que lo puntualizas. Y estaremos en contacto, como hemos estado en contacto desde hace tiempo. Muchísimas gracias a Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias a ustedes. Gracias, Buenos Francisco. días. Hasta